Y vamos a ver algunos puntitos, pero vamos a ver con qué fin el apóstol Pablo escribió esta carta y que a nosotros justamente nos ayuda, ¿no? Y así como Pablo le escribía a los Efesios, perdón, eh, también nos está hablando el Señor a través de ella, de esta carta, y podemos tomarla para nuestras vidas, tomar estos consejos que están escritos acá. ¿Sí? Y esta carta pertenece al grupo de las cartas que Pablo escribió, dice, desde su cautiverio en Roma, junto con las cartas a los filipenses, a los colosenses y a Filemón. Son conocidas estas cartas como las cartas o epístolas de la prisión, porque allí Pablo estuvo preso en ese tiempo, mientras escribía, ¿no? Así que fueron las cartas conocidas o nombradas como las cartas de la prisión o del cautiverio, ¿sí? Pero esta carta, dice la de Éfeso, se cree que la escribió, dice, entre los años 60 y 62 antes de Cristo. Y junto a la de los colosenses, recalca Pablo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que justamente Él es la cabeza de este cuerpo, ¿cierto? O sea que nosotros, cada uno de nosotros somos hermanos, somos miembros y formamos un cuerpo, pero ¿quién es la cabeza de ese cuerpo? El Señor Jesucristo, Él es el que manda. Y Pablo nos afirma, dice, la identidad en esta carta de Efesios, nos afirma la identidad del creyente en Cristo y cómo deben comportarse, dice, en esta nueva posición. O sea, cómo debemos comportarnos nosotros cuando pertenecemos a la familia de Cristo, ¿sí? Nuestra identidad como hijos de Dios. Y ahora yo quiero que pensemos un poquito. Si tuviéramos que escribirle o mandarle una tarjeta de cumpleaños a alguien, ¿qué le pondríamos? ¿O, o qué deseos le escribiríamos? ¿O qué cosas le deseamos a la gente? Por ejemplo, hoy cumpleaños en Aún, ¿no? Que es chiquito, pero cada uno puso su mensajito en el grupo de solo cumpleaños, ¿no? Le pusimos, bueno, feliz cumple, Aún, ¿no? Que mami te abrace hoy, no sé, cada uno le puso algo que lo pases lindo, ¿no? Le pusimos dibujitos, ¿no? Buenos deseos le escribimos, ¿no? Pero justamente, ¿no? Cuando escribimos algo así para las personas, eh, justamente ponemos cosas buenas, ¿no? Y sabes qué, esta carta en la cual Pablo escribió también vemos que él le deseaba cosas lindas, buenas, pero también tenía que marcarles algunas cosas donde ajustar. Pablo en esta carta les escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso para recordarles enseñanzas esenciales y nuevos consejos. Parece que Pablo, mientras se vamos leyendo, parece que Pablo está contento en realidad con ellos y le escribe buenos deseos y luego los anima a que actúen en unidad y se fortalezcan en la verdad de Dios. Y vemos en el 1, dice, en el 1:3, voy a saltear la salutación, el saludo que Pablo les hace, pero voy a pararme en el versículo 1:3 de Efesios y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en el mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero fíjate, yo me salté algo que quería recargar, ¿no? Parece que, como dije, que Pablo estaba contento, porque acá comienza, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, que nos bendijo, fíjate, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, con todas las bendiciones. Si vos estás pensando que algo te falta, bueno, no es así. Fíjate que te bendijo con toda bendición espiritual. Y según dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Fíjate que estaba deseándole cosas buenas, ¿no? O remarcándoles estas cosas buenas a estos hermanos, ¿no?
Y quizás nosotros podemos pensar, como dijo, eso sentía que el Señor nos fue más o menos orientando, ¿no? Nos fue guiando en lo que queríamos hoy decir sin ponernos de acuerdo, que aún en nosotros en estos tiempos difíciles en los cuales nos toca vivir, tiempos de pandemia, dificultades, de adversidades, tiempos de espera, ¿no? Tiempos de pérdidas, quizás para algunos de nosotros, ¿no? De mucho dolor, tiempos que no son fáciles, ¿m? Pero qué difícil que es esperar, ¿no es cierto? Qué difícil que es esperar para ver qué va a suceder con todas estas cosas y parece que los procesos se van haciendo cada vez más largos, parece que nunca terminan, ¿no? Pero podemos también, como dije, tomar estos consejos que Pablo les está diciendo y estas cosas que Pablo les está diciendo a los de Efesios para, para nosotros, ¿no? A los de Éfeso para nosotros. ¿M? Y fíjate cómo dice, les recuerda, primeramente, bendito sea ese Dios precioso que tenemos, ese Padre nuestro Dios, ¿eh? Señor Jesucristo dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y según nos escogió en Él antes de la fundación, ¿recuerdan en realidad quiénes son? Cada uno de somos, cada uno de nosotros. Para no perder el rumbo justamente, para no quizás perdernos en cuando venga una adversidad, una cosa difícil de la cual nos toque vivir, ¿viste? Como que te sacudes y decís, ¿dónde estoy parado? ¿Quién soy? ¿No? O como que a ciertas cosas pegan fuerte, ¿no? Pero ¿quién soy en Cristo Jesús? ¿Mm? ¿Quiénes somos? Eso es lo que Pablo les quería recalcar a ellos. Los motivaba para que sean aún mejores también, pero igual les quiso recordar, dice, lo mismo que le enseñó a los de la iglesia de Roma, a los romanos, la iglesia de los romanos. La base del mensaje del reino de Dios les quiso marcar a los de Éfeso. Primero dice que merecíamos la muerte por nuestros pecados y por nuestro egoísmo. Segundo, que Jesús murió para limpiarnos y justificarnos de toda maldad. Y ahora lo vamos a ir viendo. Tercero dice que por medio de su sangre nos santificó y nos apartó para él. Y cuarto, su obra en la cruz, que restituyó nuestra relación con Dios, porque no nos olvidemos que cuando pecamos, todos fuimos separados de la gloria de Dios, pero Jesucristo vino para justamente restituir esa relación con Dios, ¿no? Del hombre con Dios, quien nos promete justamente que nunca más nos va a separar de su gran amor. ¿M? Y vemos acá, como estábamos leyendo, que Él nos escogió, dice en el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Y sin mancha delante de Él. Entonces, mirá qué gran amor que Él nos dio, ¿no? Primero, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y segundo, que nos eligió entre tanto, y vos pensás cuántos millones solamente en Argentina, somos 44 millones de argentinos, ¿no? Más no sé cuántos millones en otros países de personas, pero entre tanta cantidad de personas, dice acá en el versículo 4, según nos escogió en Él, dice, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos, o sea, nos apartó, para que nos mantengamos puros, dice, porque santos y sin mancha delante de Él. ¿eh? Dice, en amor, habiéndonos predestinado, ya nos había elegido para adoptarnos, para que seamos hijos suyos, dice el versículo 5. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Todo porque Él tenía esa voluntad y porque tenía un amor tremendo hacia lo creado y hacia cada uno de nosotros que sabía Él, ¿no? Tiene toda una respuesta a esto de ser predestinados. No es que Dios sí, Dios es soberano y elige al que Él quiere, ¿no? Pero más que eso lo hizo porque Él sabía de los corazones que le van a contestar, ¿no? Que le van a devolver con gratitud ese amor tan grande que Él tiene y que nos escoge, ¿no? Entonces, Él nos predestina, Él nos elige desde antes de la fundación. Él nos quiere mostrar como así Pablo les recalca y les hace ver a ellos, a los de Éfeso, fueron elegidos. ¡Hey, muchachos! Fueron elegidos de antes de la fundación del mundo. ¿eh? Fueron elegidos para ser apartados, para que sean puros, para que se mantengan sin mancha, porque Él quiere que sean parte de la familia de Dios. Y eso mismo nos dice a nosotros, ¿no?
que quiere que nos mantengamos en santidad, porque justamente quiere que seamos sus hijos y pertenezcamos a su familia, por eso Él nos escogió, ¿sí? ¿Y para qué nos escogió? Sí, para que estemos, nos apartó, justamente no nos contaminemos, para que nos mantengamos puros, ¿no? Pero también tuvo un propósito por el cual nos eligió. Vemos en el versículo 8, en el 9, vamos a leer, y el versículo 12 de ese mismo capítulo primero, dice que hizo sobreabundar, dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, ¿eh? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero dice, ¿para qué nos hizo entonces? Nos hizo sobreabundar, dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer este misterio de su voluntad, pero ¿para qué? Y ahí leemos el versículo 12. A fin de que seamos, dice, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. O sea, ¿para qué nos escogió? Además de mantenernos puros y todo eso, dice, para que seamos para alabanza de su gloria, para alabarlo a Él. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice el 13, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, para que cuando tengamos nuestra herencia, Él es nuestra marca, ¿no? Es las arras, dice, de nuestra herencia. ¿Para qué? Para que cuando seamos un día redimidos o ya estemos en esa redención, cuando nos llame el Señor a su gloria, recibamos todo el resto de la promesa que Él nos tiene para con cada uno de nosotros, que es vivir con Él, disfrutar de su presencia, ¿no? Más allá de la muerte física, no hay muerte espiritual para los que son los hijos de Dios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que Jesucristo justamente vino a la cruz para darnos esa salvación, ¿no? Y que por más que este cuerpo, ¿no? Esta cajita que en la cual vinimos, cada uno de nosotros, eh, puede ir desgastándose, dice la palabra, pero lo que tenemos dentro, ¿no es cierto? Se va a ir manteniendo y se va a ir renovando, ¿no? Cada día, dice, para poder llegar a ese tiempo donde Él nos llame y poder recibir todo lo que Él tiene preparado para nosotros, ¿no? Como decíamos la otra vez, el domingo, uno de los domingos anteriores, ¿no? Que decía que éramos, ¿qué? Vasijas, ¿no es cierto? Y que nosotros éramos las vasijas, pero en nuestro interior hay un tesoro, ¿no? Dice, porque tenemos ese tesoro, dice, en vasijas de barro. ¿Recuerdan esa palabra? ¿No? Y somos esa cajita, ¿no? Pero adentro está ese tesoro que es su misma presencia, ¿no? Y nuestra misma alma se va, nuestro mismo corazón se va preparando. Él va trabajando en nosotros, no nos olvidemos, ¿eh? Que Él va haciendo el querer como el hacer en cada una de nuestras vidas, así como decía Alejandro, no es solamente el oír, ¿eh? Sino que ser oidores de la palabra, sino también hacedores, y darle al Señor toda ese permiso, darle a Él todo eso, de abrirle el corazón, ¿no? Y dejarlo trabajar, porque Él tiene todo poder para obrar en nosotros, ¿eh? Y hacernos puros y hacernos santos, pero somos nosotros los que también tenemos que dejarle a Él que obre en nuestras vidas y dejarle a Él ceder, ¿no? Nuestros corazones, todas las áreas. No decir, bueno, sí, cámbiame en esto, pero en esto no, todavía no quiero soltar esto, ¿no? No, que todas las áreas de nuestro corazón puedan permitirle, o sea, abrirle la puerta para que todas esas áreas del Señor pueda ir abriendo, cambiando, transformando, sanando, si hay cosas que pedir perdón o renunciar, haciéndolo de esta manera, renunciando y dejando que Él vaya transformando nuestras vidas, ¿no? Nuestro corazón. Así que fíjate que Pablo les venía diciendo esto a los de Éfeso, ¿no? Y el Señor nos habla estas cosas a cada uno de nosotros, ¿no? Pero también el apóstol Pablo les quiso recalcar que la unión, dice, a ver si no me salteo nada, sí, que la unión hace la fuerza. O sea que les estaba diciendo que unidos
¿no? Por eso les dijo que eran un cuerpo, ¿no? Y cada uno de nosotros somos parte del cuerpo, ¿no? Tenemos que estar unidos. Y en Efesios 2, vamos a ir, Efesios 2, versículo 11 al 16, vamos a leer un poquito ahí. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, los gentiles, ¿no? Porque eran de Éfeso justamente, los gentiles, dice, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, dice, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, ¿no? O sea que no eran judíos, les querían decir, ¿no? ¿Por qué? Porque tampoco estaban circuncidados, como la ley en realidad les decía a los judíos que debían tener la circuncisión en sus cuerpos. Entonces esa es la marca que a ellos les hace pertenecer, ¿no? A la raza, justamente, a ser judío nato, ¿no? Y a ser el pueblo de Dios mismo. Ellos lo tenían como una cláusula esto, ¿no? Pero fíjate que Pablo le dice a los de Éfeso, dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, no tenían la circuncisión, ¿no? Eran incircuncisos, dice. Y en aquel tiempo estabais sin Cristo, además, ¿no? Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, dice, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, dice versículo 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, pero no porque se tuvieron que ir a circuncidar. Dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. O sea que al creer en Cristo Jesús, que murió en la cruz y resucitó el tercer día, a través de esa sangre derramada allí, por creer en esto, ellos iban a pertenecer o pertenecían a la familia de Dios. Fíjate, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Fíjate, derribando la pared intermedia de separación, eso que decían los judíos, no pueden ser de los nuestros porque no son circuncidados, ¿no? Y los otros querían pertenecer a ese pueblo, pero dice que a través de creer en el sacrificio de Jesucristo allí en la cruz, de saber que Jesucristo era el Hijo de Dios, ¿no? Creer en Él y creer en ese sacrificio y en su resurrección al tercer día, eso les hacía ser parte de la familia de Dios. Eso dice que fue el que derribó Jesucristo esa pared intermedia que había de separación, dice. Aboliendo, dice, en su carne, en el cuerpo de Cristo, dice, aboliendo en la carne las enemistades. O sea que Jesús mismo venció allí en la cruz y abrió los caminos para todos nosotros, no solamente para los de Efesios, para todos, ¿no? Pero bueno, aquí en la carta lo recalca para los de Efesios. Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, dice. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y me encantó, ¿no? Fíjate, que no solamente derribó todo eso que estaba, la famosa grieta, le podríamos decir, ¿no? También ahí, ¿no? Derribó esa grieta que los dividía y también los unió, dice, con el Padre, Dice, los reconcilió con Dios, Qué bueno que nos reconcilió con el Señor, ahí entramos todos nosotros también, en un solo cuerpo, dice, matando en ella las enemistades. ¿Y qué es lo que el Señor nos recalca justamente acá? Que si el Señor Jesucristo vino a derribar toda división o todo aquello que separa, que también en el cuerpo de Cristo no haya estas cosas, ¿no? Que en cada uno de nosotros haya siempre ese sentir, ¿no? Fíjate que eh, dice, para crear en sí mismo de los dos, dice un solo y nuevo hombre haciendo la paz, ¿no? O sea, que seamos uno en Cristo Jesús. Que aunque a veces no pensamos igual, ¿no? Y que a veces es difícil, ¿no? Justamente que nos podamos entender entre todos, ¿no? Pero sabemos que a través del Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, Él nos ayuda a poder unirnos y a poder limar esas diferencias que a veces podemos tener entre unos y otros, y justamente que
podamos ser uno en Cristo, ¿no? Y fíjate que Pablo les recalca eso, Jesucristo ya vino a deshacer toda división, ¿eh? Les estaba remarcando acá, fíjate, son un solo hombre, ¿eh? Vino para unirlos, dice, y además para reconciliarlos con Dios, dice, en un solo cuerpo, ¿eh? Y vino y anunció, dice, las buenas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que están cerca. Porque por medio de él, dice, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que nos unió para que vamos a ir confiadamente, como decimos en otras oportunidades, cuando oramos o en otros momentos, ¿no? De que podemos ir confiadamente al trono de la gracia. Qué bueno, ¿no? Que el Padre nos recibe. ¿Por qué? Porque Jesucristo pagó ese precio allí en la cruz por cada uno de nosotros. Vino a reconciliarnos, mediante la cruz con Dios, con los hombres en un solo cuerpo. Pero también dice, va creciendo, para que vayamos creciendo, va a ser un templo santo en el Señor. Somos templos del Espíritu Santo. En los versículos 21 al 22, de ahí de ese mismo capítulo 2, dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, si quieres podemos leer el 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, pero Jesucristo mismo, o sea que Jesús es la base de todo. Y ahí el 21 dice, en quien todo el edificio, o sea, todos nosotros vamos construyendo ese edificio, ¿no? Bien coordinado, dice, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que tenemos que ir creciendo, no quedándonos, llegué a Cristo, ya está, listo, ya soy, entonces me quedo tranquilo así. No, dice que tengo que ir creciendo, y se va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Fíjate, no solamente nos trajo para pertenecer al cuerpo, sino para que vayamos creciendo, ¿no? Hasta llegar a la estatura de Cristo Jesús. Y fíjate que dice que en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que nosotros somos la casa, en realidad, para que el Espíritu de Dios more en nosotros, ¿no? Es cuando leíamos hoy que el Espíritu Santo dice que era la garantía de nuestra herencia. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. Una vez que uno acepta a Cristo Jesús, Él entra en nuestro corazón y vive en nosotros, además de Jesucristo, ¿no? Vive en nosotros el Espíritu Santo, y por eso dice que somos morada, somos casa para Él, somos templo. Y si nosotros somos casa y templo de Dios, ¿cómo debemos vivir entonces? ¿Cómo debemos movernos? ¿Mm? Justamente como dije, para parecernos cada vez más a Cristo. Ese fue el llamamiento que el Señor quiso hacer con cada uno de nosotros, para que alcancemos esa estatura del Señor Jesucristo. Y ahora vamos a ver dónde está ese pasaje. No me quiero saltear. Aquel que comenzó la buena obra, dice, y no es en Efesios, lo dice en Filipenses, pero podemos nombrar ese versículo también, dice, aquel que comenzó la buena obra la va a terminar, la va a perfeccionar en cada uno de nosotros. O sea que el crecimiento, estábamos viendo con los jóvenes todo este tema del carácter del cristiano, ¿no? Y estamos viendo que muchas veces pensamos que tenemos que trabajar y leer la palabra y hacer cambios en nosotros, pero hete aquí la cuestión que nos hemos enterado que todo lo que produce cambios, ya lo sabíamos, pero a veces el Señor tiene que hacer luz a nuestros ojos espirituales, o sea, abrirnos ciertas cosas que por ahí todavía están como tapadas, ¿no? Y nos hizo entender de que todas las cosas las hace Él en nosotros, ¿no? Y a veces decimos, como yo les cuento siempre a los jóvenes, esta experiencia que tuve de adolescente, que yo le decía a mi papá cuando me había empezado a ya indagar y empezar a leer la palabra, ¿no? Entonces yo quería saber más, y entonces le decía a mi papá, mira, yo trato de hacer como dicen Efesios, ¿no? Que no haga las obras de la carne, que no mienta, que no tenga envidia, que no tenga celos, que no diga malas palabras y todas esas cosas. Yo trato de hacer todo eso, pero no puedo, le decía, ¿no? Entonces mi papá me hacía recordar siempre, fíjate, a ver, léeme esto, sí, donde dice todo esto de que no haga esto, no haga lo otro, ¿no? Pero ¿qué te dice más arriba? Dice en el versículo de arriba. Me decía, me lo hacía leer, andad en el Espíritu. ¿Qué te dice? Me decía otra vez,
andad en el Espíritu. Bueno, ¿sabes cómo vas a lograr para dejar de hacer todas esas cosas? Dice. No porque vos te tenés que esforzar para hacerlo, sino que te está diciendo, andá en el Espíritu, y cuando vos te llenes de su presencia, cuando vos busques de Dios, cuando vos dejes que Él opere en vos, porque vas a andar en el Espíritu, vas a estar tan pegadito a Él, que ahí cuando, pegadita a Él, que cuando ahí vos estés pegadita, todas las demás cosas se van a caer solas. Todo lo demás no lo vas a hacer, y no es porque vos te vas a proponer, sí, te vas a cuidar, pero vas a lograrlo, porque cuando vas a estar llena del Espíritu, andad en el Espíritu va a contrarrestar las obras de la carne. Y eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Viste que decíamos ayer a la noche justamente con los jóvenes, viste que, y yo comentaba la experiencia con mi mamá me decía cuando era adolescente justamente, no, no quiero que te juntes con esas chicas, éramos tres, ¿no? Siempre tenían dos amigas que a mi mamá no le gustaban, ¿no? Y ella me decía, no te juntes con esas chicas porque se te vea todo lo que vos decís, todo lo que ellas hacen, ¿viste? Sí, un día me vio y me miraba, no sé qué era que había hecho, hablé y no sé qué era lo que... El mismo gesto que ella, cada vez te pareces más a ella, no te juntes con esas chicas, no te puedo ver, me decía, ¿no? Y te digo que no me daba cuenta, que me iba copiando sin querer, cuando uno se va acercando a otra persona, ¿no? Tenés amistad y cada día te vas juntando, no te cuentes que cada día está como que cosas del otro, te van pegando costumbres de otros. ¿Te diste cuenta? A veces pasan los matrimonios, decíamos, ¿no? Que también los matrimonios a veces sin querer nos vamos pegando costumbres o cosas de ese que tenemos al lado nuestro. Yo me acuerdo que en un tiempo recién casada no me daba cuenta, hasta me reía igual que mi esposo. Mi esposo hacía unas carcajadas, me decía, ¡ah, ja, ja, ja! Me dio la risa, y yo no me daba cuenta que con el diario vivir me salía después risotadas así como las que hacía él, ¿no? Y después decía yo, ay, en un momento me asusté y dije, me parezco a mi esposo, dije, ¿no? Por la costumbre, o sea, como que se te va pegando cosas, ¿no? ¿Te imaginas qué lindo sería que cada vez que vos te pegues más al Señor, se te peguen más cosas de Él? Bueno sería, ¿no? Fíjate que justamente el apóstol Pablo les está diciendo a los de Éfeso que el fin por el cual los llamó el Señor era para que se parezcan más y crezcan a la estatura de Cristo. Y si vos te pegás cada día más a Él, en vez de por ahí entretenerte tanto en tantas cosas que nos entretenemos, que nos ponemos una hora en esto, otra, no te querés dar cuenta, se te fue un montón de veces y decís, podría haber hecho no sé qué otra cosa, ¿no? A veces me pasa que estoy sentada y digo, estoy acá sentada y estoy perdiendo el tiempo, ¿no? Pero estaría, o cada uno de nosotros estaremos más pegaditos, más buscando de su presencia, así como esa amistad que tenés, o como ese pariente que tenés cercano, y se te vean tantas cosas de Papá Dios, ¿no? Se nos harían tantas cosas de buscar en su palabra, de aprender de la palabra, de leer la palabra, y te vuelvo a decir, no solamente oidores de la palabra, sino ser hacedores. Qué lindo es sentarte a escuchar las palabras del Señor, ¿no? Pero también hacerlas, ¿no? Hacerlas, como también nos decían el domingo pasado, hacer la palabra del Señor, ¿no? Activarnos en esto, ¿no? No solamente ser oidores. A mí me pasa mucho de que por ahí soy soñadora y sueño mucho de decir, ay, me gustaría hacer tal. Me quedo en el sueño, en eso que quiero hacer, ¿no? Por ejemplo, me gustaría estudiar, no sé, chino, ¿no? Y me quedo soñando en el estudiar en el chino. Bueno, ahora ya no. Nos pusimos a estudiar coreano y nos pusimos las pilas y empezamos a aprender de esto, ¿no? Pero siempre fui como de esas que, sí, qué lindo sería hacer tal cosa y no lo hago. No, no, no solamente quedarte en la verdad, sino de activarte, de hacerlo, ¿no? Como el Señor nos está pidiendo en su palabra. En el versículo, en Efesios 4, ahora vamos a pasar, en Efesios 4, del 2 al 6, vamos a leer, porque ahí Pablo en el 1 se presenta, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que, ¿no? Y bueno, lo vamos a leer ya acá. Efesios 4 dice, preso en el Señor, dice, os ruego, ¿eh? con la fuimos llamados, podamos poner así. Dice, con toda humildad y mansedumbre,
soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Mirá, ayer también hablamos de todo esto, ¿no? Y la humildad, la mansedumbre, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Cuánto cuesta a veces soportar que el otro, ¿no?, haga tal cosa, o que el otro se porta, o que yo hago y el otro me tiene que soportar, ¿no? Pero es difícil, pero no imposible, porque el Señor nos está diciendo que acá nos está pidiendo esto, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, en el vínculo de la paz, ¿no? Que nos cuidemos, porque dice solícitos, no, bueno, está bien, vamos a ver cuándo, no, no, bueno, hoy no creo lo mismo que vos, bueno, y me quedo pensando, en algún momento por ahí puede ser que cambie de opinión, decimos, ¿no? Pero no te está diciendo eso, sino que seas solícito, o sea, que te preocupes, o sea, que procures, no que te preocupes, que te ocupes sería, que te ocupes, que procures, ¿eh? Guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hablamos todo eso, hablamos de la humildad, ¿no? Justamente decíamos, la humildad era la base de todo, ¿no? Nos basamos en otra palabra, nos basábamos en Mateo 5, cuando el Señor empezó a darles el sermón del monte, ¿no? El Señor Jesucristo les da el sermón del monte. Y lo primero que pidió es que, bueno, lo primero que decía era bienaventurados los humildes, ¿no? Los pobres de espíritu, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos verán, de ellos será el reino de los cielos. O sea que para que nosotros podamos acercarnos a Dios, nos decía el Señor ayer, debemos ser humildes. Esa es la condición que todo ser humano necesita para acercarse a Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque también la palabra nos dice que Él rechaza a los soberbios, a los orgullosos, ¿no es cierto? Fíjate, si Él los rechaza, un soberbio y un orgulloso también lo rechaza a Dios. También le pasa que no puede, ¿no? No puede acercarse. ¿Por qué? Porque hay tanto de yo, tanto de mí, tanto del orgullo, que no dijo y no me puedo acercar y no puedo tener la necesidad de tener a Dios en mi vida. Entonces, por eso está diciendo justamente, con toda humildad, es la primera palabra que se le ocurre a Pablo, fíjate, y no porque se le ocurre, sino porque el Espíritu Santo lo va guiando, es la base, es la entrada para que todo lo demás se dé. La mansedumbre, soportando con pasitos en guardar la unión, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? Y sabes cuánto cuesta, porque vemos que tanta locura hoy en día, y todo el mundo está con los derechos míos y los derechos tuyos y los derechos del niño en un tiempo, ¿no? Y ahora se olvidaron de todos los derechos del niño y lo quieren reventar al niño, ¿cierto? Pero vemos que todas esas cosas que nuestra sociedad vive y nosotros no debemos vivir como la sociedad. Debemos vivir según la palabra, según lo que nos dice la palabra, ¿cierto? Lo que nos dice el Señor. Y fíjate, dice, eh, eh, dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, ¿no? En tener paz en medio nuestro. Qué bueno, ¿no? ¿Y quién es el único que puede dar la paz en cada uno de nuestros corazones? Jesucristo, ¿no? Yo ayer decía, a modo de broma, ¿no? A veces le digo a los chicos, no es la paz esa que figuraba en la película de la Miss Simpatía, ¿no? De la Sandra Bullock, cuando se hacía pasar por modelo y ella estaba en un concurso de belleza, ¿no? Y todas las mujeres van y dicen, por la paz del mundo pido, ¿no? Siempre tenían cada concursante tiene un tiempo para hablar delante del micrófono y decían, por la paz del mundo, ¿no? No, que no seamos así como es, ¿no? Este personaje, la paz del mundo, sino que podamos ser partícipes de esta paz. Que muchas veces vamos a ver conflictos y vamos a tener conflictos a nuestro alrededor, pero que podamos ser aquellos que trabajamos para que haya paz, ¿no? Ayer decíamos crear la armonía, ¿no? Y yo les contaba un ejemplo de los que no hay que hacer, de los que no hay que hacer, que seguro les va a quedar también, que cuando yo era adolescente, no adolescente, ya estaba crecida, pero era una rebelde todavía, era hija de Dios ya, pero por ahí me portaba medio mal. Me acuerdo que iba a la municipalidad de San Martín, les contaba a los chicos y tenía que hacer unos trámites ahí, pero desde que entraba a las 8 y no salía hasta las 1:30, casi 2 que cerraba y todos estábamos ahí ya de mal humor y no pasaba nada y
ya te dañan hasta los pies, no sabías cómo pararte porque no había ningún asiento en ese tiempo, no te ponían asientos, tenías que entrar y estar parado ahí. Yo me acuerdo que ya me agarraba con mi carácter fuerte, explosivo, ya me ponía media loca y decía, no puede ser que no atiendan a nadie, y están todos atrás dando vuelta. Y entonces por ahí me ponía atrás de 2 o 3 personas, como en el montón así, empezaba a decir, no puede ser, que es una vergüenza que no trabajan, que no atienden a las personas. O sea, no ponía la cara, sino que me ponía atrás de las personas y hacía la queja. La primer queja que hacía y te enganchaban todo, empezaban, no puede ser, y aplaudían, ¿no? Entonces, otros golpeaban el mostrador, se asustaban. Y yo decía, me acordaba cuando hacía el estudio para los jóvenes, tenía que ser una que trabajaba para la paz, y me vino este pensamiento, digo, y yo, la piedra escondida atrás de él, y entonces cuando se armaba el lío, listo, todos se quejaban y ahí se movían los papeles y todos empezaban a trabajar. No era una pacificadora, no hay que hacer eso, no hay que hacer eso. El Señor justamente nos llama para que haya paz, ¿viste? Para que nosotros podamos ser partícipes, ¿no? O componentes de que haya esa paz, ¿no? Y más si va a ser en el cuerpo de Cristo, ¿eh? Te lo digo así para que te rías un poco, que estamos todos medio serios, ¿eh? Pero no hagas eso que hacía Ruth cuando el viejo hombre o la vieja Ruth vuelve a su corazón, ¿no? Hay que revestirse de todo lo nuevo, ¿m? De todo lo nuevo. Entonces, fíjate, un cuerpo, dice, y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice en el 4. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Hasta el versículo 6 habíamos dicho. Y el versículo 12, de ahí mismo, del 4:12, dice, a fin de que, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el Señor nos llamó justamente para que estemos todos unidos, para que nos mantengamos en pureza, ¿no? Pero también para qué, para perfeccionar, dice, a los santos, para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea, todos nos vamos a necesitar. ¿De dónde sacaste este pasaje, Ruth? Fíjate que en el 11, más arriba, dice, y él mismo constituyó, o sea, Jesús, dice, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo somos un miembro y cada uno vamos a cumplir una función, además de querer parecernos cada día más a Cristo Jesús. Pero cada uno va a estar constituido de tal manera que uno va a necesitar del otro y el otro, y así, ¿no? Todo, como por ejemplo, el dedo necesita de una mano para estar sostenido y la mano necesita estar sostenida del brazo, ¿no? Pero el brazo a la vez necesita un cuerpo para poder estar. Entonces, fíjate, todo está unido y cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Imagínate que vos sos, no sé, el dedo chiquito o el dedo gordo del pie y decís, ay, pero yo justo el dedo gordo del pie donde no se ve nada, donde hay olor a pata, decimos, ¿no? Justo ese dedo me tiene que tocar. ¿Pero sabes que es el dedo gordo? Es el que mantiene el equilibrio, que si se te saltara ese dedo te caes de cabeza, ¡pum! Te caes de boca y te das un chichonazo en la nariz. ¿Por qué? Porque es el que mantiene el equilibrio en el cuerpo. Y que a veces decís, pero ¿podré ser yo el dedo gordo del cuerpo de Cristo? Sí, ¿por qué no? Porque por ahí, mira, el Señor te usa para mantener el equilibrio en todas las cosas, ¿viste? Pues a algunos les toca hacer boca, pueden predicar, a otros les toca hacer oído, a otros les toca, no sé, ser ojos, el Señor les muestra cosas, pero cada uno es necesario en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué dice? A fin de perfeccionar a los santos, dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cada uno el Señor nos usa para edificarnos los unos a los otros. Dice, ¿hasta qué? Y acá venía el versículo que yo quería leerles, a la estatura de Cristo. Fíjate, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para eso es que el Señor nos hizo partícipes en su familia, para que lleguemos a la estatura de Cristo. Pero ¿sabes qué? Solo no vas a llegar. El Espíritu Santo va a trabajar en vos, pero vos también tienes que dejarte que otro te ayude, que otro del cuerpo te ministre, y vos también vas a ministrar y vas a ayudar a otros.
porque el Señor nos puso para que seamos uno y para que podamos justamente ayudarnos a crecer los unos a los otros. Fíjate el 14, me encanta recalcarlo, para que ya no seamos niños fluctuantes, y le voy a decir a Maru que vaya preparando si tiene su versión, no sé, el lenguaje actual o alguna que la que yo leí yo era el lenguaje actual. Si ella la tiene a mano, se lo voy a agradecer. Pero primero yo voy a leer esta versión, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañarse emplean con astucia las artimañas del error, sino que, viendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que le voy a decir ahora a Maru que me lea, si tiene la versión esta, justamente, ¿Nos apagó? en el versículo ¿Nos sacó? 14, ¿sí? Diego, se te saltó el micrófono, Sí, así la que hay que tengo, cerrar el Agustín. micrófono. Bueno, versículo 14 al 15, 15, ¿no dije? Sí. 14 y A ver, 15. Okay. sí, Dice, ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, ahí y está. que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta, que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es quien gobierna la iglesia. Ahí está. Me encantó esa versión, fíjate. Para que no vayamos de un lado para el otro, ¿viste? Porque a veces, para que no seamos fluctuantes, me encanta la versión Reina Valera, pero fluctuantes, ¡wow! ¿No? Entonces, para que sea más simple, fíjate, para que no andemos de acá para allá, que nos lleve para acá, no, para allá, ay, ahora viene una mosca, ay, no voy para allá, ¿no? Ay, pero este dijo tal cosa, y será así, ¿no? Para que nos basemos en la palabra. Yo tenía un maestro de escuela dominical, me acuerdo cuando me congregaban en otra iglesia, que él era una iglesia bastante fuerte porque eran todos profesionales y todos sabían todo, ¿no? Aparentemente, ¿no? Pero me acuerdo que este maestro decía, llegamos a la escuela dominical, a la clase de adultos, y yo sentada ahí en el medio, que después me habían puesto como maestra suplente. Y yo dije, ¡uy, qué tremendo! ¿No? Tenía terror, pero me habían elegido para eso. Y, y recuerdo que este maestro, precioso maestro de Dios, precioso siervo de Dios, que aún en la vejez su hija lo puso en un geriátrico, después a lo último de los tiempos, porque ya ella no lo podía cuidar, tenía una casita en Luján, él, pero por, por cositas de ancianos, ¿no? Que ya no se podía sostener, algunas veces se caía, entonces mejor lo puso en un lugar de ancianos, te digo, con una lucidez que le predicaba a todos los viejitos del geriátrico y los convirtió, y te aseguro que después hacían los cultos ahí adentro, tremendo, te digo, un siervo de Dios precioso. Y él decía esto, decía, van a decir, o sea, largaba una pregunta y tenías que decir y justificarlo lo que él le estaba enseñando, pero él te decía, todo lo que van a hablar lo hablan con base bíblica. O sea, si vos vas a discutir tal punto, pero ¿en qué pasaje te estás apoyando para poder hablarlo? O sea, todo tenía que tener base en la palabra, en la Biblia. No podías decir, sí, porque a mí me parece que esto, no, 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 no. ¿Y en qué parte está? ¿Tiene algún versículo de lo que dijiste? No. Entonces, no correspondía. Así te decía, así, ¿no? Firme, pero que sea basado en la palabra. Fíjate, justamente, dice, para que, pues, que podamos crecer en las cosas del Señor. ¿Y cómo crecemos? Y buscando cada día de su presencia, buscando del Señor, leyendo la palabra, orando. Pero si no leemos, no aprendemos, ¿no? Dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y bueno, en este caso no estamos oyendo, vamos leyendo nosotros, ¿no? Pero también viene cuando uno predica y el otro escucha. Pero cuando estoy en casa tengo que leer la palabra. ¿Para qué? Para entender, no para que yo haga según lo que me parece. A ver, no, ¿no? Como dicen los proverbios, meterse en el problema de los problemas ajenos es como agarrar al perro de las orejas. Entonces yo me voy a meter en el problema ajeno y no, porque se me va a dar vuelta y después me sacuden a mí. ¿Pero por qué? Y no lo hago porque la palabra me dice. O te dice, no le salgas de fiador a tal o cual, dice, no le salgas de fiador.
Y decís, sí, yo voy, y después decís, ay, tuve unos problemas, hasta capaz perdés la casa, ¿no? Pero fíjate, y la palabra te enseña y te va dando consejo, ¿no? Entonces, fíjate justamente que el Señor nos va enseñando, pero si no buscamos desde el Señor, no vosotros, ¿cómo vamos a aprender? Dice, para que no seamos justamente esos niños que van de acá para allá, niños, que lo engañan sutilmente, con otras ideas, con otros pensamientos, ¿no? Yo tengo un peluquero que viene a casa que nos viene a cortar el pelo y yo les conté a los chicos también, no sé si a ustedes les conté, pero les quiero predicar del Evangelio y bueno, al principio parecía que quería abrir su corazón y después, chao, ¿no? Pero sale con sus creencias tan fuertes, eh, como una raíz de la nueva era, una cosa así, yo digo, ¡ay, qué ganas de pegarle! ¿No? Pero él viene con todas sus justificaciones de cómo hacer para ser libre, ¿no? Y dice que él cuando comete un error, él piensa y se sienta a reflexionar, y si vos sos recién nuevito, no te estás, ay, qué bueno, mira, a reflexionar, como nosotros los cristianos tenemos que reflexionar. Entonces yo voy pensando y voy como haciendo un estudio retrospectivo, mirando para atrás, para atrás y viendo hasta dónde llegué para llegar a ese error y después entonces vuelvo y arreglo donde no, y llegué, lo acomodé y vuelvo otra vez. Cuando ya estaba harta de escucharlo, le dije que el Señor dijo, me ayude, pero te lo largo, dije. Qué difícil lo que haces vos, le digo, porque ¿sabes qué? Le digo, cuando vos vas a Cristo, le digo, y te mandaste un error, vas corriendo a Él, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Pim, pum! ¿Sabes qué? No tenés que hacer ningún trabajo retrospectivo, introspectivo, nada, listo, voy a Jesús y le digo, Señor, perdóname, Señor, limpiame, ¿no? Pero fíjate, si nosotros quizás no estuviéramos basados o estudiando la palabra o bien arraigados a la palabra, seríamos como esos niños fluctuantes que nos llevan por doquier, ¿no? A todo viento de doctrina, dice, ¿no? Por toda palabra, ¿no? Por eso es la necesidad de ir creciendo, de ir fortaleciéndose en la palabra de Dios para poder crecer justamente, como dice el versículo 5, crezcamos en todo aquel que es la cabeza y este es Cristo. O sea, el Señor es el que nos hace crecer y tenemos que llegar a ser como Él. Amén. Y vamos a ir a Efesios 5, para ir terminando. Efesios 5, 1 y 2. Y después leo el 20. Me entretuve mucho. A ver si llegamos, a ver. Efesios, si dije 5, 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, dice. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Fíjate que el Señor Jesucristo se entregó en sacrificio, allí en la cruz, ¿a quién? A Dios. Sí, Él se entregó por nosotros, por nuestros pecados, pero no se entregó a nosotros, se entregó a Dios por nosotros. Y se entregó como una ofrenda agradable, con olor, dice fragante, como una ofrenda. ¿Por qué? Y porque el hombre ya se mandó la macana, ya desobedeció a Adán, y no se olviden que dijimos que por un hombre entró el pecado, o sea que, ¿se acuerdan que decíamos que Adán era nuestro papá en realidad, ¿no? Y todos, al meter la pata a Adán, todos metimos la pata, esa es nuestra herencia. ¿Qué pasa si Adán no hubiera permanecido? O, a ver, otro ejemplo. Si nuestro abuelo paterno, hubiera fallecido, ¿nosotros estaríamos viviendo? No. ¿Por qué? Porque justamente es él nuestro antecesor, el que viene, y detrás de él venimos todos los demás, ¿no es cierto? Entonces, así como esa herencia, ¿no? Que si nuestro abuelo no existiera, no existiríamos nosotros, así con Adán metió la pata, todos metimos la pata, ¿no? Delante de Dios. Entonces quedó separado. ¿Y Jesucristo qué vino? Vino para hacer esa ofrenda delante de Dios, ponerse en ese lugar y pagar el precio de ese error o de ese pecado que se mandó a Adán y que nos mandamos todos, por esa herencia pecaminosa que traemos de Adán, justamente. Entonces vino Jesús y se puso en el lugar de la cruz para él pagar delante de Dios, se ofreció a Dios para pagar por nuestro error de haber desobedecido, por nuestro pecado en realidad.
vamos a llamarlo por su nombre, por nuestro pecado. El desobedecer es pecado. ¿Desobedecimos? Y sí, nos alejamos de Dios. Entonces Jesús tuvo que venir para entregarse, fíjate, como una ofrenda, dice. Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo con amor. Por eso te dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo, dice, a Dios por cada uno de nosotros. ¿Cómo se entregó? Como olor fragante. Y cada uno de nosotros podamos entregarnos de esta manera a Dios. Podamos vivir con el Señor de esta manera, como una ofrenda, ¿no? Agradable, como un sacrificio vivo, como ese olor fragante, ¿no? Que pueda subir al trono de la gracia, que pueda subir, que nosotros podamos ser de esta manera, ¿no es cierto? Y fíjate que dice el versículo 21, yo quería leer todo, pero te lo dejo para que lo leas en tu casa. Después dice imitadores, y dice un montón de cosas, dice, pero fornicación en el 3, dice, y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como comerías. Pero fíjate, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre, ni aun lo hables estas cosas, porque ensucia, ¿no es cierto? Estábamos mirando con Flor, no sé si ustedes veían, era con Masterchef, ¿no? Las propagandas de Masterchef. Cada vez que vemos Masterchef, sí, Masterchef no, otro me parece que era, otro programa. Cada vez que nosotros estamos en un programa mirando a la noche con Flor, que es saludablemente era bueno, ¿no? Y resulta que nos mandaban una propaganda ahí, ¿no? Todo con una cosa de hombres con hombres besándose, pero ya antes, no, antes creo, era como una sugestivo, una sugerencia, ¿no? Como que se acercan así una sugerencia, pero ahora es todo explícito porque el pecado se sobreabundó, ¿no? Y estamos en los últimos tiempos, hermanos, postres tiempos, ¿eh? Entonces fíjate que ya el diablo no te está jugando de atrás, te está tirando la carta, tac, trac, 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 así, bien te lo muestra. Entonces fíjate que hasta las propagandas pervierten y se muestra que hombres besándose con hombres, mujeres como yo digo, saca eso que es naco, ¿no? Y ahí estamos manoteando el control remoto. Y Flor me dice, el control remoto lo tenés vos. Y yo como despista digo, saca eso y miro para otro lado. Y el control lo tengo al lado. Y dice, saca el coso, lo tenés vos. Y entonces estoy manoteando, ¿no? ¿Por qué tengo que ver esa porquería? Pero fíjate, que dice que aún nosotros los cristianos dicen, ni siquiera hablen de estas cosas, ¿no? No es porque vamos a ponernos a discriminar, decir no. Nosotros debemos amar a la persona, pero no amar lo que hace la persona, ¿no es cierto? Pero fíjate que él dice que estas cosas nos cuidemos, entonces quiere decir que es importante. Porque toda la mente es, hay que aceptarlos, hay que amarlos, entonces dejarlos que convivan en medio nuestro y toda cosa que no nada que ver, ¿no es cierto? Fíjate que dice no, ¿no? En el 21 vamos, y te sigue diciendo un montón de cosas, ¿no? Que no seáis partícipes en la 7, ¿no? El versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz de Cristo, aunque no nos guste, a otros en el temor de Dios, en el temor de Dios hay que someterse los unos a los otros en el temor de Dios. Fíjate cuántas cosas, después tranquilo, léete el versículo 5 si querés, y todas las cosas que nos dice el Señor, cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer, ¿no? Fíjate que antes del 21 dice, con vino, lo cual hay disolución, antes bien estén llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando, alabando al Señor. Esta es la manera en que nosotros debemos comportarnos, ¿eh? Y sometiéndonos unos a otros, es el broche, ¡tac! Hagan todas estas cosas, pero ¿sabés qué? Sometete, dice, solamente hacéis los unos a los otros en el temor de Dios. Y si seguís más abajo, no voy a llegar ahí. Ahí hay uno que dice, sí, más abajo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza. Pero ¿sabes qué? Yo te voy a leer más abajo que dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjate, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua, a fin de presentarla a sí mismo, dice, una iglesia gloriosa que no tuviese manto ni arruga,
Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así que no lo iba a leer, pero lo leí. Pero nos habla a todos, sometiéndonos los unos a los otros. Y si fíjate, nos tenemos que someter también, sometiéndonos los unos a los otros como cuerpo de Cristo. Y el cuerpo también se sujeta a Cristo, a todo lo que Él quiere, ¿sí? Pero es fácil, como dije, hacer todo esto. No es fácil. Poder comportarse como un cuerpo en unidad y hacer todo esto, pero no es imposible. Y tampoco Pablo se lavó las manos y dijo, bueno, muchachos, ahora arréglense, yo le escribí la carta, fíjense si pueden hacer, chao. No, les dio la clave para hacer todo, para lograr todo esto. Y vamos a ir a Efesios 6. Vamos a ir a Efesios 6 y vamos a leer del 10 al 18, a manera de, pero te lo voy a ir leyendo. A ver qué dije, estoy acá. 6, versículo 10 al 18, dice, fortaleceos en el Señor, a ver qué puse, por su fuerza, perdón, sí, acá. No, fíjense, dice, por lo demás, hermanos míos, dice en esta versión, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, ¿qué nos dice? Fortaleceos en el Señor con el poder de su fuerza. ¿Con mis propias fuerzas? No, con las fuerzas de Dios. Con mis propias fuerzas no, con las de Él. Con las de Él. Bien. Pero yo te lo voy a leer en la versión lenguaje actual y me la copié. Ahora sí, me la copié yo. Porque me encantó esa versión. Aunque, ¿cómo era? Del 10 al 18. Pará, vamos a leer así. Y la terminamos. En el 10 dice, en esta versión Reina Valera, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿no? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes, en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestíos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Pero yo te voy a leer, como dije, en el lenguaje actual. Me encantó, porque es como si fuera mi papá escribiéndome una carta. Y realmente es nuestro papá escribiendo, acá es Pablo, que se lo escribió a los Efesios, pero nuestro papá celestial nos está diciendo esto. Y por eso me gustó el lenguaje actual. Me parece como que fue una carta escrita también. Fíjate, finalmente, Cristo es lo mismo, lo mismo, pero con otras palabras me pegó más. Dice, finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. ¿Te sentís débil? Entonces buscad el poder de Dios. Nuestras propias fuerzas no van, no es nuestras propias fuerzas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Por eso dice que finalmente dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura. Protéjanse con la armadura, que en realidad sería. Protéjanse con la armadura que Dios les ha dado y así podrán resistir
los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malignos que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así, cuando existir los ataques del enemigo, y se mantendrán firmes hasta el fin. Manténganse en alerta, dice, y con signos de exclamación. Que la verdad y la justicia de Dios los vistan. ¿Y qué es la verdad y la justicia de Dios? La palabra. Dice, de Dios los vistan, dice, y protejan como una armadura. Y te hace ejemplos así, que lo fuimos leyendo. Pero fíjate, dice, compartan buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarle. Eso es ponerse el calzado del Evangelio de la paz. Dice, compartan la buena noticia de la paz. Estén siempre listos a anunciarla. Dice, su confianza en Dios los proteja como escudo y apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Que la salvación los proteja, que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. Fíjate, si te pones la salvación como un casco, cuando vienen las susurros, la espada que vos la vas leyendo todas las mañanas, que es la Biblia, la espada del Espíritu Santo es la que te defiende de todos esos dardos o cosas que el diablo te quiere venir a decir. Y dice en el versículo 18, no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse, otra vez, en estado de alerta y no ceder por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Más abajo dice Pablo, oren también por mí. Por eso es importante orar por los líderes, por la pastora, por sus pastores. Oren también por mí, dice, y pidan a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que habría mantenido en secreto el Señor. Pero fíjate lo que Él les dice, ¿no? Me encantó. Fíjate que está más clarito, échale agua. En lo del calzado del Evangelio de la Paz es que compartan la buena noticia de la paz. Compartí el Evangelio, contale a otros de Cristo Jesús. Estén siempre listos para decirlo, para anunciarla. Y que tu confianza, dice, su confianza en Dios los proteja. Confía, tenés que creer. Recuerdan, como mi líder, no pienso. Yo iba a ella y le decía, porque parece, mira, no pensás que... Y ahí me cortaba, no pienso, yo creo. Entonces me anulaba todo lo que yo venía con, que ella me estaba dando letra, y me perdía, ¿no? Y ella me decía, no, yo creo. Entonces, ¿qué tenía que creer? Creer en la Biblia, en la promesa, en la palabra que me dio Dios. Entonces, él no me dejaba que el enemigo me derrotara. ¿Por qué? Porque yo no pensaba, sino que creía. Y fíjate que dice, compartan, que su confianza en Dios los proteja como escudo, la confianza, el creer, los proteja como un escudo que apague las flechas encendidas que arroja el diablo. Y que la salvación, como dije, les proteja la cabeza, los pensamientos, dice, como un casco, y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu Santo. No se olviden de orar siempre, de orar siempre, y siempre que oren a Dios, dejen que el Espíritu Santo los dirija. Manténganse en estado de alerta. Son los últimos tiempos. Fíjense todas las cosas que estamos viviendo y cada vez se acentúan más. Hoy dije que el pecado está abundando, ¿no? Sobreabundando, dije, y le erré, porque fíjate que el pecado abunda, pero la gracia de Dios sobreabunda, ¿no? Así que lo de Dios es lo que sobreabunda, lo que Dios es lo que supera a. Si mayor tinieblas habrá, pero dice mayor luz tiene que haber, ¿no? Y en la gracia de Dios tiene que derramarse en nosotros y nosotros somos la luz de Cristo. Él es la luz, pero nosotros somos las luces pequeñas, los pequeños cristos, ¿no? Somos la luz, hermano, somos la sal y debemos brillar, debemos salar, debemos mantenernos en estos tiempos que aunque parezcan difíciles, tiempos de espera, ¿no?
tiempos de espera, y a veces cuando esperamos, y encima escondidos, ¿no? No escondidos, pero quizás en nuestros hogares, adentro, ¿no? Como que cuesta, y a veces nos quiere hacer perder la visión de dónde estamos parados. Pero no te olvides que cuando todo esto pase, el Señor me hablaba en Isaías, creo que es 26, al final, cuando dice, pero la semana pasada creo que era, sí, em, en el 20 me decía, ¿no? Anda, pueblo mío, y entra en tus aposentos. Te digo, me hace cosa. Y cierra tras ti tus puertas, dice. Escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. ¿Por qué aquí que Jehová sale de su lugar, dice? No para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Pero fíjate lo que nos dice. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos y cierra tras ti tus puertas. Espera, escondete un poquito. No te está diciendo, no prediques más mi palabra. Te está diciendo, quédate en el resguardo, quédate cuidado y yo estoy con vos. Es necesario todo esto y el Señor lo sabe porque permite. Pero yo creo que ese tiempo que va a venir la gran cosecha, donde vamos a poder predicar su palabra, Él sabe por qué. Quizás nuestra mente está llena de preguntas, diciendo, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? Él sabe por qué. Él sabe por qué a uno los dejó, a otros los llevó. Él nos ama tanto, Él nos guarda. Y aunque a vos te parezca que es algo que no me merecía o no merecía, tal o cual persona, en el amor y misericordia, porque Él es un Dios fiel, y es un Dios de pactos, y no se olvida lo que nos dice, no se olvida lo que le dice a nuestros antecesores. Él es un Dios de pactos, Él es un Dios que cumple, Él es un Dios que ama, es un Dios que redime, que lleva y hace lo que Él quiere, Él es soberano. Como decía nuestro hermano el domingo pasado, si el Señor le place, ¿quién somos nosotros? Pero nosotros los que tenemos que todavía perseverar, estar. No dejes que el enemigo te robe la visión, no dejes que el enemigo te nuble la visión. Seguí esperando, seguí allí en tus aposentos, cerrando tu puerta, orando, cuidando de los tuyos, buscando de Dios. No nos olvidemos de esta palabra, podamos ir trabajándola, no tanto por lo que hemos podido compartir, pero ahí queda el videíto. Después, no sé, o agarrar la palabra y andar leyendo todo Efesios, sí. Pero el Señor sabe por qué nos toca y por qué pasan estos tiempos, la gran cosecha. Yo estoy todavía con expectativas de qué va a pasar con todo esto. Sé que vamos a hacer muchos moldeados, muchos eh, limados, ¿no? Eh, y a veces el limar no nos gusta porque parece que duele, ¿no? Pero el Señor trabaja, aunque vos decís, uy, pero estamos muy quietos, pero el Señor está trabajando, el Señor está acomodando, el Señor está haciendo. De que confía, no bajemos los brazos. Él es nuestro consuelo, ¿no? Él es el Dios de toda consolación, de toda misericordia, ¿no? Pero que nosotros podamos tener estas palabras como nuestras. Fíjate con cuán amor nos habló cuando comenzábamos la carta, ¿no?, de los Efesios, ¿no? Que dice que este Pablo decía que él le pedía al Padre, ¿no?, por tantas cosas. Y que veía que hacían las cosas bien, ¿no? Y les recordaba que eran benditos, que eran escogidos desde antes de la fundación del mundo, que por amor nos eligió y nos escogió. Cada uno de nosotros somos esto, fuimos elegidos por amor. No nos olvidemos, por amor, para pertenecer a su familia, para llegar a la estatura de Cristo, para predicar el Evangelio, para poder, cuando seamos llamados, llegar a la gloria, decir, Señor, acá estoy, Señor, cumplí, ¿no? Eh, como dice Pablo en un momento, que él ya corrió la carrera, ¿no? Ya corrió la carrera. Que podamos cumplir las expectativas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, ¿eh? Para con cada uno de nosotros. Vamos a orar, ¿sí? Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu gran amor y misericordia sobre nosotros. Te doy gracias, Señor, por la palabra, porque realmente sí estamos viviendo cosas difíciles, sí son tiempos fuertes,
Sí, son tiempos de estar todavía guardados, encerrados. Pero Señor, qué tremendo es sentir tu gran amor y misericordia en nuestras vidas. Qué tremendo es sentir, Señor, que vos nos hablás con amor y nos cuidás de tal manera, Señor, que vos sabés por qué haces tal o cual cosa. Vos sabés, Señor. ¿Quién somos nosotros para decirte por qué esto, por qué lo otro? Señor, gracias porque nos amás y nos volvés a recalcar como iglesia para que no perdamos la visión. Que fuimos llamados por amor desde antes de la fundación. Que tenés propósito con nuestras vidas. Y que en estos tiempos, justamente, como dice una canción preciosa, una adoración preciosa de nuestra hermana Marcela Gámbara, que fuimos llamados para este tiempo fuimos llamados, para este tiempo fuimos creados, con un propósito para cumplir. Señor, que tú estés proveyéndonos así como Pablo les recordaba a los de Éfeso, que no estaban solos, sino que todo el Espíritu Santo podía revestirlos con todo poder y autoridad. Y así nos mandas a nosotros, Señor, a que le dejemos al Espíritu Santo que nos vista con toda la armadura, Señor, para poder resistir en este tiempo. Señor, ayúdanos a no bajar los brazos, a seguir permaneciendo, a seguir fortalecidos. Señor, gracias. Gracias porque tú estás. Gracias porque sentimos tu presencia trabajando en nosotros. Gracias por tu fuego. Gracias por levantarnos, por fortalecernos, por abrazarnos, por consolarnos. Gracias, Señor. Que tú estés, Padre, hablando a cada corazón, a cada vida en esta hora. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Sigue ungiendo los pensamientos, sigue ungiendo los corazones, sigue abrazando nuestras familias porque te necesitamos, Señor. Porque te necesitamos, Padre. Quédate con cada uno de nosotros, llénanos con tu presencia, llénanos con tu gozo, llénanos, Señor, con las aguas, recréanos en las aguas o en el gozo de las aguas de la salvación. Recréanos, Señor, en el gozo de las aguas de la salvación. Oh Santo, en esta hora fluye Espíritu de Dios sobre cada familia, sobre cada vasija en esta hora, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, tú estés en esta hora, Padre Santo, abrazando, abrazando. Oh Dios, ven con tu fuego, pero ven con tu aceite que unge los corazones, unge las heridas. Oh sí, Señor, oh Santo, 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 tú estás con nosotros, tú estás con nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque esa gracia inmerecedora, justamente llamada gracia, se derrama sobre nosotros una vez más. Se derrama sobre nuestras vidas una vez más. Te alabamos, Señor. Te bendecimos. Te damos toda la gloria. Te damos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.